Fidelidad es terminar la carrera sin abandonar la fe. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Este es el mes de la fidelidad, Iglesia Getsemaní. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a participar una vez más, hermanos, de lo que Dios nos ha dado, su palabra, y su palabra es hermosa, hermanos. Quiero preguntarle, ¿cuántos creen que vale la pena quedarse? ¿Cuántos creen que vale la pena quedarse? Y hermanos, mire lo que dice Hebreos capítulo 6. Quiero que note por favor ahí. Hebreos capítulo 6 nos exhorta, hermanos, constantemente a mirar más allá. Mire lo que dice capítulo 6. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios, escuche bien, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Escuche lo que dice el versículo. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Escuche un ejemplo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fue fiel, hermanos. Abraham mostró fidelidad. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque la obra que podemos ver en el corazón de los hermanos es solamente tu obra, tu Espíritu Santo obrando en corazones, Señor, que en algún momento hay sensibilidad, Señor, y tú traspasas con tu palabra como espada y haces cambios, transformas vidas, Señor. Nos haces diferentes, nos haces ver la vida como realmente tú la ves, Señor. Ayúdanos, por favor, a mantenernos fieles y firmes hasta el final, Señor. Ayúdanos a permanecer, a ser constantes, a ser crecientes en tu obra, Padre. Ayúdanos a seguir haciendo lo que tú nos has mandado hacer, Padre. Bendice cada hermano que está aquí, cada hermana, Señor, y ayúdele a pensar en el día de su eternidad. Hoy abre su pensamiento y su corazón para que la obra, Señor, se pueda realizar, mi Dios, mientras ellos estén aquí en la tierra. Ayúdanos, por favor. Bendice este lugar, bendice Villazueta. Ayúdale, Señor, para que cada vida, cada corazón pueda un día recibirte, Señor, y pueda experimentar lo que un día experimentamos nosotros también. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser una iglesia fuerte, firme, fiel, que permanezcamos, Señor, que sepamos que vale la pena quedarse, Señor. Pedimos tu bendición, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos. Mire lo que dice la Escritura, por favor. Vaya usted a Juan capítulo 6, hermanos. Fue difícil, hermanos, en los tiempos de nuestro Salvador. Mientras Él estuvo sobre la faz de la tierra, no fue fácil, no fue sencillo. Mucha gente, hermanos, no creyó en Él. Hubo rechazo, hermanos, al ministerio que Él tenía.
a sus 30 años comenzó tremendo ministerio y hermanos, la gente escuchaba la palabra de Dios, se volcaba para escuchar la palabra de Dios, pero algo estaba pasando, hermanos. Mucha gente que le seguía de pronto comenzó a retroceder en su vida, comenzó a apartarse de los caminos del Señor. Y de pronto, mire lo que dice la Escritura en un pasaje que es bien, hermanos, complicado entender después de que fue tan claro con ellos. Capítulo 6, por favor, del Evangelio según San Juan. Y el versículo 66. Escuche lo que dice aquí, hermanos. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, ¿qué, hermanos? Atrás, y ya no andaban con él. Creo que, hermanos, nuestro Salvador experimentó la ausencia de hombres y mujeres que de pronto iban con él y le escuchaban con tanto interés. Pero las palabras que acababan de escuchar fueron duras para ellos. Al grado que se molestaron, hermanos, se enojaron, dijeron: no podemos soportar esta palabra, es muy dura. Y de pronto, hermanos, cada uno tomó a sus hijos, tomó a su esposa y empezó a caminar a la distancia contraria o al lugar contrario a donde estaba nuestro Salvador. La Biblia dice: desde aquel día, hermanos, desde aquel momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no le seguían. Y nos preguntamos por qué. Nos preguntamos por qué de pronto dejamos de hacer, hermanos, y de seguir a quien debemos seguir. Pues lo hemos encontrado y nos ha dado paz y nos ha dado gozo y alegría, hermanos, y nos ha dado la eterna salvación. Nos ha amado con amor eterno, hermanos, y nos ha dado, hermanos, todo lo necesario. Su Espíritu ahora está en nosotros. Él nos guía todos los días. Tenemos todo para seguirle a Él, pero de pronto decidimos, hermanos, apartarnos, alejarnos y de pronto dejamos de seguirle. El verso 66, capítulo 6, versículo 66, dice: desde entonces muchos, no pocos, hermanos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué fueron las palabras duras que recibieron? Escuche lo que dice el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Escuche de lo que está hablando. Del creer y depositar su confianza plena en aquel que solamente nos puede dar vida eterna, y es Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Recuerde que ellos dijeron: este pan liviano, estamos saciados, hermanos, había infelicidad. Dice el versículo 50: este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo, dijo el Señor Jesús, soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Entendemos eso, hermanos? Era su sacrificio en la cruz. Era su muerte, su cuerpo molido por nuestros pecados, lo que traería salvación, hermanos, a las personas que creyeran en ese sacrificio. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede ese darnos a comer su sangre? Lo tomaron de manera literal y hermanos, chocaba contra sus creencias, su pensamiento, hermanos, y lo que Dios estaba diciendo, el Señor, hermanos, estaba diciendo, chocaban.
Lo que ellos creían con lo que estaban escuchando chocaban, hermanos, y entonces dice, los judíos estaban contendiendo entre ellos diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿De qué estaba hablando, hermanos? De poner su fe y su confianza plena en Cristo. No estaba hablando de comer su carne, sino de confiar en ese Cristo que había sido descendido del cielo y había sido puesto ahí. Estas cosas dijo en las sinagogas enseñando en Capernaum, hermanos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ve al verso 30, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Le dice, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía, hermanos, desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes, hermanos, quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, desde aquel momento, hermanos, los pasos de algunos comenzaron a caminar retirándose del Señor. Hubo gente, hermanos, apartándose del Dios eterno en medio, hermanos, del mundo. Hubo abandono de parte de los discípulos. Pronto le dejaron. Algo que chocaba con las ideas de ellos hizo que ellos se apartaran y ya no lo escucharan. Perdieron la gran oportunidad, la gran dicha, hermanos, de comenzar a ser discípulos plenos en el Señor, de poder entregar sus vidas y un día, hermanos, ver al final de su carrera el premio del supremo llamamiento de nuestro Dios. Pero hubo un momento en que algo, hermanos, hizo que ellos desistieran de seguir. El verso 66 lo volvemos a repetir. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, hermanos. Dejaron de seguirles, dejaron de ser fieles. Quiero decirles algo, hermanos. Tendremos que tomar la decisión más plena en nuestra vida. Una decisión franca, hermanos, de qué vamos a hacer con el Señor. La Biblia, hermanos, nos habla de discípulos y nos habla de los seguidores del Señor y nos habla de lo que tenemos que hacer hasta el final, hermanos, de nuestros días. Uno de los discípulos que encontramos aquí, hermanos, verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, mire cómo los confronta, hermanos, y los pone en la encrucijada de la decisión. Los pone, hermanos, como cuando usted va aquí saliendo, hermanos, del panteón y usted está aquí, voy a salir hacia este lugar o hacia este lugar. Y los pone ahí, Dios, hermanos, el Señor los está poniendo enfrente de una decisión y les dice, mira, ustedes han visto cómo ellos se han ido, se han apartado. Una gran multitud de personas dejaron de seguir al Señor. Y ahora, hermanos, el versículo dice, ¿queréis acaso iros también qué? Vosotros. Quiero preguntarle, ¿vale la pena quedarse, hermano? ¿Vale la pena quedarse?
¿Vale la pena vivir para Dios, hermanos? ¿Vale la pena que Dios obre en nuestras vidas? Mire, la Biblia nos habla de hombres comunes y corrientes. No eran los grandes hombres, no eran hombres excelentes. Usted puede ver en la Biblia, hermanos, a un Pedro negando a su Salvador, negando a su Señor. Un hombre que tenía que corregir muchas cosas, pero que en algún momento de su vida tomó la decisión, hermanos, más clara y fue llevado donde Dios quería llevarlo. A un punto, hermanos, en que en su muerte glorificó a Dios. Terminó su carrera. Hermanos, usted puede ver a Pedro terminando su carrera. Usted puede ver a cada discípulo, hermanos, terminando su carrera. Unos muertos, hermanos, en una cruz volteada. Otros fueron aserrados, hermanos, cortados a la mitad. Algunos de ellos, hermanos, encarcelados, desterrados de su ciudad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque un día tomaron la decisión de seguir al Señor hasta que terminara su vida. Vale la pena seguir, hermanos, siendo fieles al Señor. Esos hombres, hermanos, Pedro, uno de ellos dijo, versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Y esa es la pregunta, hermanos. ¿A quién vamos a ir si el lugar más seguro es nuestro Salvador? Si el lugar donde nos sentimos, hermanos, más certeros es nuestro Señor. Sus indicaciones son claras. Él quiere que permanezcamos hasta el final, hermanos. Él no quiere que nos mantengamos unos años siendo cristianos y otros años siendo mundanos. Él quiere que seamos claros en nuestra mente y corazón y que digamos, vamos a terminar la carrera, vamos a acabar la carrera. Cuando terminen mis días, Dios será glorificado en mi vida. Hermanos, el ministerio necesita de hombres y mujeres que se levanten y digan: yo voy a servir a mi Señor hasta que Él venga, si es que viene en mi tiempo, o hasta que yo muera, si es que voy a partir. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, hermanos. La declaración que Pedro dice es directa con su Salvador. Nosotros hemos creído. ¿Sabe? Eso es lo que va a mantener su fe, hermanos, su confianza hasta el final. Hemos creído. Comenzamos un día, hermanos, en ese deseo, hermanos, y comenzamos en la obra que Dios hizo en nuestra vida. Él manifestó su gracia en nosotros y comenzamos desde ahí, hermanos, pero Él espera que terminemos al final. Lo que leíamos en Hebreos capítulo 6, y volvamos a leerlo. Mire, dice el versículo ahí: pero deseamos que cada uno de vosotros, versículo 11, muestre la misma solicitud hasta el fin, hermanos, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué, hermanos? Las promesas. Heredan las promesas. Es claro, hermanos, que Dios está esperando de nosotros un final. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 22 y versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, dice mi Señor, y mi galardón conmigo. Escuche lo que dice: para recompensar a cada uno según qué, hermanos, sea su obra. Vale permanecer, hermanos, vale la pena mantenerse, ser fiel, vale la pena quedarse. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque un día Él va a venir, va a regresar y le va a mirar a usted y le va a recompensar por la obra que hizo. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho por Él y para Él, hermanos.
permanezca, manténgase, sea fiel. Dice Él, he aquí, yo vengo pronto, hermanos, y eso debe latir en nuestro corazón, resonar fuerte, hermanos, en nuestra mente y corazón. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, según sea que, hermanos, su obra, según sea su obra. Hermanos, Pablo decía, mire lo que dice la Escritura, hermanos, en cuanto a la obra que Pablo, hermanos, estaba realizando. Primera a los Corintios, mire lo que dice la Escritura en cuanto a la obra. Capítulo 3, por favor. Primera a los Corintios. Mire lo que dice. El versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿qué, hermanos? El crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Que nosotros somos colaboradores de Dios, hermanos, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hermanos, ¿sabe? La Iglesia Bautista Getsemaní, aquí en Villazueta, hermanos, ha pasado procesos. Ha pasado de un pastor, otro pastor, otro pastor. Y hermanos, cada uno ha hecho algo en la vida de ustedes. Ustedes son la labranza de Dios. Nosotros colaboradores de Dios en la obra, hermanos. Él quiere hacer algo especial en la iglesia, en cada uno de los miembros. Él quiere usarlos para su honra, su gloria. Él quiere que permanezcan. Pero hermanos, escuche, la obra de cada uno va a ser puesta en evidencia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto es sobre nuestro Señor Jesucristo. Iglesia Bautista Getsemaní, hermanos, estamos puestos en Cristo. Él es nuestro fundamento sólido, hermanos, pero sobre ese fundamento vamos a edificar oro o plata, o piedras preciosas, o madera, o heno, o hojarasca. Y nuestra obra será pasada por el fuego. Vale la pena permanecer, vale la pena estar en el lugar, quedarse. Los discípulos, hermanos, que se fueron, se apartaron, no entendieron el plan de Dios tan claro. El Señor quería que ellos se mantuvieran y les hizo, hermanos, decidir. A los que se habían quedado, les dijo, ¿ustedes acaso quieren también irse? Parece que les abrió la puerta, ¿no es cierto, hermanos? Muchos de nosotros diríamos, ¿cómo? ¿Qué tipo de liderazgo? Porque lo que queremos es que la gente se quede. Pero el Señor abrió la puerta, hermanos, de la decisión. La gente que estaba ahí debía de estar plenamente convencida y comprometida en el plan que Dios tenía, hermanos. Porque eso es lo que Dios quería hacer con estos hombres. Al final de los tiempos, hermanos, Dios traerá cuentas a cada uno de nosotros. Dios nos pondrá, hermanos, delante de Él. Y mire lo que dice segunda a los Corintios, hermanos, capítulo 5, y nos habla de ese momento, hermanos, en que estaremos delante de nuestro Dios. Y no debería de asustarnos, hermanos, debería más bien traernos a considerar un compromiso más permanente, más constante, en decir, desde ahora mi vida va a ser para servir a mi Señor. En lo que yo pueda, en lo que Dios me dé la capacidad, me voy a poner a disposición hasta que llegue hasta el final. Capítulo 5, versículo 10, mire lo que dice: porque es necesario, hermanos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hayas hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea que, hermanos, malo. Nuestro Dios recompensará la obra que hayamos hecho. Él no es injusto, hermanos. Recuerda aquel momento en que usted hacía la obra de Dios con todo el corazón, hermano.
Recuerda ese momento en que lo que más le interesaba era participar para servir a su Señor. Y lo miraba a Él, lo consideraba a Él. Recuerda que su corazón se entregó plenamente a Él. El deleite más grande que usted tenía era servir a su Señor. No le importaba lo que estuviera alrededor, usted estaba decidido a hacerlo. Hermanos, hoy en día yo creo que hay hermanos decididos, dispuestos a hacerlo, tienen corazón. Escuche, nuestro Dios no es injusto para olvidar la obra que usted ha hecho permanezca. Vale la pena quedarse, hermano. Vale la pena permanecer, vale la pena. Vienen los días, hermanos, en que Él recompensará. Tenemos, hermanos, que entender algo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Necesitamos poner nuestra atención donde Dios quiere, nuestra mente y corazón, pero especialmente nuestros ojos puestos donde debemos estar, hermanos. Capítulo 12, por favor, de ahí, del libro de Hebreos, capítulo 12. Miren lo que dice, después de relatar a estos tremendos hombres que caminaron con Dios, hermanos. Ahí en el capítulo 12, esos hombres que caminaron con Dios, que amaron al Señor, hermanos, le honraron. Capítulo 11, ahora en el capítulo 12, mire lo que dice. Por tanto, nosotros teniendo también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, hermanos, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cada vez que su corazón desfallezca, para ya no continuar, porque algo le desalentó, porque algo le desanimó, porque hubo un momento de crisis o dificultad en su vida. Escuche bien, hermanos, tiene que pensar, el versículo 3, tiene que pensar en su Salvador. Considéralo, tráelo a la memoria. Él está en la cruz. Él está mirando a cada ser humano con amor. Está pensando en que un día ibas a nacer tú, iba a nacer yo. Y Él está en la cruz con un amor inquebrantable, hermanos. Él está dando su vida. Él no volvió ni un paso atrás, hermanos. Él, cuando tuvo que ir, fue y se detuvo en el lugar donde Dios quería, hermanos. Ahí se quedó colgado en la cruz del Calvario. Cada vez que te desalientes, cada vez que sientas que ya no puedes avanzar, considéralo. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, cuando sientas que ya no puedes avanzar, que la vida te ha tratado muy mal, que las circunstancias, que las consecuencias vinieron, escucha bien, tienes que voltear a tu Salvador, verlo en la cruz y ver cómo Él, hermanos, venció. Él no se detuvo en ningún momento, hermanos. Él estuvo en el lugar donde Dios quería y completó, hermanos, terminó la obra. Él dijo, consumado es. Mi Salvador nunca retrocedió, hermanos. Su Señor nunca retrocedió, hermano. Cumplió todo al pie de la letra. ¿Y sabe qué pudo decir él seguro? Valió la pena cuando los redimidos alaban allá en el libro de Apocalipsis, alaban en el evento futuro, hermanos, el nombre de nuestro Dios y el Cordero que fue inmolado. Vale la pena quedarse, hermano. Vale la pena permanecer. Mire, hermanos, a veces vemos a alguien desalentado, desanimado. Haga todo lo posible de animarle. Indíquele, mira a tu Salvador. Él murió en la cruz. Le gritaban, bájate de ahí si eres hijo de Dios. A otros pudo salvar, no se puede salvar a sí mismo. Meneaban la cabeza. Se burlaban de él.
No tenían compasión al ver su cuerpo, pero Él no desistió en ningún momento, se mantuvo en el lugar. Quiero preguntarte, ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Salvador? ¿Él es el reflejo de lo que tú quieres ser? Mire lo que dice la Escritura ahí, hermanos. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira hacia el cielo, hermano. Nuestra mirada tiene que mirar hacia donde vamos. Nuestra ciudadanía, hermanos, no está aquí. La vida pronto se acaba. Yo no sé, hermanos, quién hace unos momentos falleció, pero cerraron la calle por ahí, hermano. Un día probablemente sea usted o yo. Vamos a terminar nuestros días aquí, pero que se diga al final de los tiempos, fue fiel, lo vimos entregado, lo vimos dispuesto, valió la pena. Mire, pararse cuando uno se para a predicar en un lugar donde el hermano, la hermana falleció, pero fue fiel. Uno puede pararse y uno puede decir, el hermano fue fiel en su vida, entregó todo para el Señor desde que Él entregó su vida a Cristo hasta que terminó. Quiero relatarles un poquito, hermanos, de un hermano de nuestra congregación, un hermano muy querido. Hace algunos años atrás, cuando venimos aquí a Veracruz, el hermano le empezaron a salir unas bolas aquí, hermanos. Era cáncer. El día que el hermano recibió a Cristo, después se bautizó. El día que él se bautizó, tomó una decisión franca, hermano. El hermano empezó a perder su voz. Hablaba así, hermano, podemos y siempre estaba hablando así, con mucho trabajo. Después, poco tiempo, hermanos, él creció más y le cerró su garganta. Hacía, hermanos, su comida en un licuado, su comida, huevito y todo en un licuado, y trataba de comerlo. A veces dice, pasaba 2 horas tratando de comerlo. Le habían puesto una cánula, hermanos, aquí, un tubito. Y entre comiendo, de pronto tosía y hacía y salía por aquí, hermano. No llegaba a su estómago. En verdad, hermanos, muy preciado nuestro hermano Robledo. Cuando yo le iba a visitar a su casa, él estaba ahí solo en su casa y me decía, pase, hermano, vamos a comprar unos pancitos y vamos a tomar un cafecito. Y ahí pasábamos tiempo. Yo iba a animarle, hermano, yo terminaba animado. En verdad. Y él me decía, hermano, vamos a echarle muchas ganas en la obra. Vamos a levantar un templo bien hermoso. Pero así hablaba muy despacito, hermanos. Su ánimo, hermanos, estaba al punto. Iba adelgazando más y más su cuerpo. Un día, hermanos, lo vi, iba subiendo escaleras ahí en Coppel y lo vi delgadito. Dije, hermano, ¿puedo hacer algo por usted? Ese día mi esposa, nosotros dijimos, vamos a hacer algo por el hermano. Le pusimos un suero tratando de ayudarle, hermano, en la intención de hacer algo. Se quedó ahí en casa, hermano. Le pusimos el suero. Lo que le quiero decir, hermanos, es que desde ese día el hermano, desde muy atrás, comenzó a ser fiel. Y usted lo veía llegando cada servicio. Entre semana, los servicios que había a veces en sábado, que teníamos reuniones de varones, ahí estaba. Y el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Después, hermanos, como tenía un carrito, Dios le bendijo con un carrito. Hermanos,
él iba y pasaba por una hermana y siempre, la hermana se llamaba Robles, se apellidaba Robles y él se apellidaba Robledo. Dice, nosotros somos madera fuerte, decía. Y siempre animoso, hermano, con todo y su dificultad y sus problemas. No importaba, ¿sabe por qué? Porque cuando tenemos puesta la mirada en nuestro Salvador, Él decía, yo sé que mi vida se va a terminar, pero tengo un lugar allá en el cielo. Hermanos, hay una esperanza para nosotros. Vale la pena quedarse, vale la pena permanecer, vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, vale la pena amar al Señor en esta vida y darle todo. Sea fiel, hermanos, sea leal con su Señor. No juegue en el mundo no le ama, le aborrece. Nuestro Dios le ama tanto que un día, hermanos, puede estar usted con Él. Un día, hermanos, gloriosamente Él le recompensará por la obra que haya hecho. Mire lo que dice Pablo, hermanos, en la carta a Timoteo. Vaya conmigo, por favor, a la carta a Timoteo, hermanos, y lea conmigo este pasaje. Segunda Timoteo, hermanos, capítulo 4. Mire lo que le dice. Te encarezco, verso 1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, dice. He peleado, ¿qué, hermanos? La buena batalla. He acabado la carrera, dijo. He guardado la fe. Aquí vemos a un hombre guerrero. Un hombre que en Hechos capítulo 9 inició su carrera cristiana. Le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Le dijo, levántate, entra a la ciudad. Se te dirá lo que debes hacer. Y comenzó a recibir indicaciones. Y le indicó el Señor lo que él tenía que hacer y comenzó a ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Hermanos, pasaron muchas situaciones difíciles que en segunda a los Corintios, hermanos, nos relata cómo él sufrió un montón, hermanos, de persecuciones, de problemas, de dificultades. Pero ¿sabe dónde tenía su mirada puesta? En el lugar eterno de nuestro Dios. A él le importaba, hermanos, llegar un día con el Señor. Muchas veces él estuvo en la encrucijada de la decisión y dijo, no sé qué elegir, si quedarme, pero irme con el Señor es muchísimo, y utilizó esa palabra, muchísimo mejor. Partir de esta tierra será muchísimo mejor, hermanos. Pablo, hermanos, terminó sus días. He acabado dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo dijo, valió la pena quedarse. Valió la pena que mi vida completa, desde que inicié hasta que terminé, se la entregué a mi Señor. Valió la pena, hermano. Su vida valió la pena. Verso 8. Y quiero preguntarte, hermano, esto. Por lo demás me está guardada la corona de ¿qué? De justicia. De aquí, ¿cuántos somos salvos, hermanos? Levante su mano. ¿Recibió a Cristo? ¿Creyó en Cristo como su Salvador? Lo único que le puede hacer que usted sea salvo es haber creído, haber depositado toda su confianza en el sacrificio de Cristo. ¿Está usted seguro de su salvación? Sí.
Total, 100%. Sí, amén. Pero Pablo no solamente estaba, hermanos, seguro de su salvación. Pablo estaba seguro que recibiría la corona que Dios, juez justo, le daría a él. Quiero preguntarte lo demás. ¿Estás seguro que recibirás la corona de justicia? ¿Has hecho la obra que Dios quiere que hagas? Pablo dijo, he permanecido, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabe qué estaba diciendo? He llegado al final. Esa es la meta. Ese es el punto final de mi vida. Ha terminado aquí. Estoy pronto para ser sacrificado. Pronto, hermanos, estaría en un momento crucial. Su vida terminaría pronto. Pronto vería a su Salvador. Lo podría ver cara a cara. Lo anhelaba, lo esperaba, hermano. Dice la Escritura, la cual me dará, escuche, el Señor, juez justo. Dios no es injusto para olvidar la obra de cada uno, hermanos, en aquel día. Y no solamente Pablo dijo, me la va a dar a mí, se la va a dar a todos los que aman su venida, hermanos. Y usted y yo, hermanos, tenemos que mirar hacia nuestra redención, nuestra salvación. Hermanos, vale la pena quedarse, manténgase siendo fiel. Vale la pena, mire hermanos, vale la pena quedarnos con nuestra familia todos los días de nuestra vida, hasta que la muerte nos separe, hermanos. Enseña a sus hijos, a sus nietos, enséñales, el día que te cases, mi hijo, el día que te cases, vas a ser esposo o esposa de aquel hombre o aquella mujer por el resto de tu vida hasta que la muerte los separe. Hermanos, no es condena, es una liberación maravillosa. Es el punto de compromiso. El decir a los ojos, te seré fiel por toda mi vida. Que la esposa esté consciente, que los hijos nunca tengan el temor, papá nos va a dejar, papá nos va a dejar. Hermanos, ¿sabe cuánta ausencia hay en el corazón de un hijo que ve partir a su padre o a su mamá, hermanos? Y hay ausencia en el corazón y se preguntan muchas veces, ¿por qué? Te voy a recomendar algo si ha pasado eso en tu vida. Mira hacia arriba. Nuestro Dios es padre de huérfanos y de viudas también. Y ¿sabe qué? Cuando usted no ha encontrado el amor de un padre en alguien que debía dárselo, escuche, hay un Dios en los cielos que es su Padre celestial y que afirma el corazón de usted. Usted necesita entender que su Dios no solamente es su Dios y no es una creencia, es un ser que nos llena plenamente en todo lo que necesitamos. Cuando hubo ausencia de papá o de mamá, dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Él nunca nos olvida, hermanos. En la vida tenemos que entender que podemos cambiar el rumbo de nuestra historia, hermanos. Hay un final, hermanos. Hay un final cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Usted puede cambiar el rumbo de la historia de su familia. Pequeñitos que están aquí, jóvenes que están aquí, les hablo al corazón, en verdad. No voltee atrás en los errores de papá o de mamá. Sea consciente que ahora usted puede mirar a Dios obrar en su vida y decir, desde aquí en adelante, mi vida como joven, como muchacho, va a ser mejor que la vida de mis papás, porque tengo un Padre celestial que puede guiar mi vida y me puede dirigir hasta el final de los tiempos, hermanos.
La carrera, hermanos, de Pablo terminó, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hubo un Dios que siempre estuvo al pendiente de él, al cuidado de él. Nunca lo dejó, hermanos, nunca lo desamparó. Mire lo que dice la Escritura allá en 2 Corintios. Vaya conmigo, por favor, hermanos. En 2 Corintios. Mire lo que dice la Escritura, hermanos, en cuanto a lo que ha pasado él. Versículo 16, capítulo 11. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como a loco. Para que yo también, dice, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fui demasiado débil, pero en lo que otro tenga ocasión, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, dice, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Alguien debe ser testigo de nuestra fidelidad. Dios nos ve, hermanos. Dios nos mira. Cuando salimos de este lugar y vamos a nuestra casa y pasamos tiempo con nuestra familia, cuando vamos al trabajo, Él nunca, hermanos, nos deja. Él siempre está atendiendo nuestras vidas. Él provee todos los días lo que necesitamos. Él es fiel y Él espera fidelidad de nosotros también. Pablo decía, mi Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo sabe bien, sabe que no miento, sabe que lo que he pasado, las dificultades, las luchas, aún las enfermedades, capítulo 12, mire lo que dice. El versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltece desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí en las adversidades, y me ha dicho, bástate, ¿qué, hermanos? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Pero es que estoy enfermo, no puedo. Es que es por eso que mi ánimo se ha bajado. Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia.
Pero es que, Señor, me duele la pierna. Oh, ya no puedo. Por eso es que ya no voy, Señor. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Lo único que necesitas es mi poder. Y mi poder se perfecciona en cuando tú eres débil. Y Pablo entendió eso en la vida, hermano. Que las adversidades y los problemas y las dificultades no hicieron que él retrocediera. Cuando él dijo, he acabado la carrera, todo lo que él pasó, hermanos, los sacrificios que él tuvo que hacer, hermanos, para mirar en algún momento la corona de justicia, la cual el Señor juez justo nos dará, hermanos, aquellos que amemos su venida. Pablo dice que en medio de la adversidad, hermanos, y los problemas, Dios estaba ahí. Escuche lo que dice el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién, hermanos? De Cristo. Cuando no sientas fuerzas y no sientas el ánimo a seguir adelante, necesitas entender que Dios está ahí, hermanos. Que Dios está obrando en medio de la debilidad y tus flaquezas. Él conoce hasta qué punto aguantas y soportas. Mire lo que dice ahí en 1 Corintios, por favor, hermanos. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 y versículo 13. Él sabe lo que ha soportado en tentaciones. Él sabe cuando han venido las tentaciones y los problemas y hermanos, cuando han venido las dificultades. Y escuche lo que dice aquí, verso 13. No nos ha sobrevenido, hermanos, ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Y está hablando que si estamos, hermanos, en este cuerpo humano, ¿verdad? Nuestras tentaciones y problemas que tenemos son humanos. Son limitados, nuestra humanidad es limitada y las tentaciones son limitadas, están limitadas por la humanidad, hermanos. Mire lo que dice ahí, que no sea humana, pero fiel, escuche, es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que, hermanos, podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué, hermanos? Soportar. La fidelidad de Dios, Él se mantiene fiel, hermanos, con nosotros. Y Él nos dice, tú puedes soportar la tentación. Tú puedes soportar el problema que te ha venido. Puedes mantenerte firme, sin caída. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando tú buscas el poder de Dios en tu vida, seguro, hermanos, que terminarás siendo vencedor. ¿Sabe por qué, hermanos, terminamos caídos, rendidos, fracasados? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido el nivel que tenemos. Nos rendimos antes de llegar. Es que ya no puedo, ya no aguanto. Y caemos. Dios conoce, hermanos, el límite de nuestra humanidad. Nos rendimos antes de tiempo. Por eso es que desistimos, nos apartamos, nos alejamos. Porque antes de tiempo, cuando estamos resistiendo ahí, estamos resistiendo y de pronto dejamos de resistir, hermanos. Dice la Biblia que Dios es fiel, porque Él no nos permitirá llevar más carga de la que debemos llevar, hermano. Mire lo que dice. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis, ¿qué, hermanos? Resistir. Quiere decir que Él sabe tu resistencia. Tú y yo no lo sabemos, hermano. Y nos rendimos antes de tiempo. Pero escuche, si pasamos ese punto y permanecemos, hermanos, y nos aguantamos y permanecemos en medio de todo, y vale la pena quedarse, mire lo que dice el versículo ahí, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué?
soportar. Escuche algo, hermano. La salida ya está ahí. Vino la prueba, vino la tentación, vinieron las dificultades. Y cuando usted se está quebrando, que dice, ya no aguanto, ya no soporto, ya no puedo más. Hay un Dios, hermanos, que está ahí. Y usted está tocando por todos lados y dice, ¿dónde está la salida? No la encuentro, mis problemas me están agobiando. Hay gente, hermanos, que ha llegado al punto de decir, quiero quitarme la vida, ya no quiero vivir. Y hermanos, cuando nos damos cuenta, de pronto salimos. Y no nos dimos cuenta ni en qué momento. Se acabó el problema. Porque nuestro Dios tenía la salida en el punto ideal, hermano. En el punto ideal. Salimos y dijimos, se ha terminado todo el problema. Hace unos días escuché eso, hermano. De un padre diciendo, lo más difícil ya pasó. No retroceda, hermano. No regrese atrás, no vaya atrás. Vale la pena quedarse, vale la pena permanecer, vale la pena mantenerse. Cuando los momentos sean difíciles, cuando estés a punto de quebrarte, escucha, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad y Él no te dejará hacer que pases esa prueba sin que tú tengas una salida. Recuerdo el día que, hermanos, papá se convirtió, la verdad, yo dudé tanto. Un solo día, hermanos, noviembre, el mes de noviembre. Papá regresaba constantemente, hermanos, al vicio. Él dijo, mi Dios me ha salvado y me ha cambiado y me ha quitado todo esto. Pero un día sale desde las 12 del día, hermano. Cuando yo regreso de trabajar, le digo a mamá, mamá y mi papá. Llegué más o menos como eso de las 10 de la noche y dijo, no ha venido. Y yo dije en mi corazón, otra vez papá va a regresar tomado. Me senté en una silla, hermano, estaba ahí la mesa, me puse a orar y dije, Señor, confírmame que tú has hecho la obra total en mi padre, Señor. Y en ese momento, hermanos, tocó la puerta así. Siempre que papá tocaba la puerta así, hermano, yo sabía que él venía tomado. Porque lo que hacía era tocar muy despacito. Y después de abrir la puerta entraba como una fiera, hermano, sobre mamá. Para golpearla, maltratarla y nosotros estar ahí. Cuando yo escuché eso, mi corazón latió y yo dije, ¿otra vez, Señor? Abrí la puerta, vi a papá, venía en chanclas con una bolsa de pan. Yo lo miré a los ojos, hermano, y supe que Dios había hecho la obra. 1996 se acabó el vicio en mi casa. Papá dejó el vicio en 1996, en el mes de noviembre. Tengo un videíto por ahí, hermanos, de papá cantando unos días antes de su muerte. Mi hijo a veces toca o mi esposa están tocando y le digo, hey, mamá está allá, porque ella ya sabía qué canto. ¿Qué canto era, mi amor? Más allá del sol. Los últimos días, hermanos, que estuvo con nosotros o estuvo ahí en casa, él cantaba y se le escurrían sus lágrimas. Y hermanos, pocos días después partió.
Un día lo voy a ver en el cielo. Hay esperanza. Vale la pena quedarse, hermanos. Vale la pena permanecer. Vale la pena ser fiel a nuestro Salvador. Un día le vamos a ver y la Biblia dice que estaremos con sus santos y estaremos, hermanos, con Él por siempre, por toda la eternidad. Un día vamos a cantar, no como cantamos aquí, de vez en cuando la carne como que no quiere cantar. No, allá en el cielo ya no tendremos este pesar. Vamos a cantar con todo el corazón, hermanos. Estaremos delante de nuestro Dios, delante de su trono, adorándole, alabándole por la eternidad, mirándole todo lo maravilloso que es Él, hermano. Le digo algo, vale la pena quedarse, hermano. Aquellos discípulos que un día dijeron, vamos a retirarnos de aquí. No nos pareció lo que dijo. No nos pareció lo que escuchamos. Mira, comer su carne, beber su sangre. ¿Cómo es posible que nos pida esto? ¿Sabe? Al final de los días, hermano, nos vamos a dar cuenta que valió la pena permanecer. Si un día encuentras al Señor y Él es tu Salvador, Él te invita, mire, Él se acerca a nosotros, hermanos, se acercó a la colonia ahí, hermanos, de Plan de Ayala, pasó por la calle, hermanos, Francisco Márquez, y tocó la puerta, hermanos, número 26, tocó la puerta, entraron unos hermanos ahí, comenzaron a evangelizar, hermanos, y comenzaron a hablarnos, era mi Salvador hablando a mi corazón. Hablándole a mi familia. Y espero, hermanos, que al paso de los años, cuando Carlos esté viejito o el día que partamos de esta tierra, podamos decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he terminado. Mis días se acabaron aquí en la tierra y valió la pena haber servido a mi Salvador. Termino con este versículo, hermanos. Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo 25, versículo 21. Día glorioso va a ser este, hermanos. Cuando Él, hermanos, te llame a cuentas. Y Él haga cuentas contigo. Él haga cuentas contigo y te diga, ven, quiero hablar contigo. Te he dado tanto. O te di una parte, lo necesario para que hicieras lo que yo te dije que debías de hacer. Mire lo que dice ahí, verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Día glorioso va a ser cuando usted pase ante el trono de nuestro Dios y le diga, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese día va a ser el día glorioso, el día de reconocimiento, hermanos. ¿Sabe? Nuestro Dios va a reconocer la obra que hayamos hecho para Él. Vale la pena quedarse, hermano, vale la pena. Que en años más adelante este auditorio se llene, pero que no falte usted, que esté aquí, que su corazón esté aquí haciendo la obra que Dios le ha mandado que haga en Villazueta, hermano. Villazueta necesita escuchar el Evangelio y le va a ver a usted caminando por esta tierra, hermanos, y usted permaneciendo fiel, quedándose en el lugar, va a dar buen testimonio. Gente va a llegar y usted ni se va a dar cuenta cuando ya esté al lado de usted. Me causó mucha ternura el día de hoy mi esposa. ¿A dónde está la hermana? No está por aquí, ¿verdad? Pero en la mañana fue. ¿Cómo? Hermana Guille, la hermana Guille. Dice mi esposa, andábamos en la política y yo les dije, las dos andaban equivocadas, ¿verdad? En el camino. Y ahora se encontraron aquí, hermanos. Eso es lo que va a suceder. Vale la pena quedarse, hermano. Venimos cada ciertos años y nos da gusto verles, hermanos. Vale la pena quedarse. Sea fiel a su Señor. Un día vamos a ver su rostro. Va a quedar maravillado con el rostro de Él, hermanos.
No va a contemplar nada más que a Él, hermanos. Va a quedar maravillado. Él es precioso para los que creen, hermano. Y sabe, le va a decir: buen siervo y fiel. En lo poco, cuando podías, llegaste. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor por la eternidad. Hermanos, qué deseo tan más grande es el que tenemos, hermanos, los siervos de Dios, de poder ver la iglesia floreciente, sirviendo, permaneciendo. Que en los años esos niños que están ahí sean unos jóvenes y digamos que los adultos sean viejitos y que los jóvenes sean adultos y que los niños sean jóvenes y que podamos ver una iglesia que permanece y que valió la pena quedarse. Cuando vea a sus nietos, los hijos de sus hijos, y haya paz sobre la vida de ellos, va usted a decir: valió la pena haberme quedado en los caminos del Señor. Sea fiel al Señor, hermanos.